Cuando Sarah se entera de que su madre Ira le mintió, se siente profundamente decepcionada y enojada con ella. Aunque Orun y Ira creen que Sarah aceptará esta situación con el tiempo, no será fácil para la pequeña. Sin embargo, la familia da pasos hacia la reunificación. Entonces, ¿podrá Sarah aceptar a Orun como su verdadero padre? La actitud protectora y las palabras posesivas de Orun muestran el desarrollo de su personaje en este episodio y cuán profundos se han vuelto sus sentimientos por Ira. Eres mía. No te usaré como favor a nadie. Si bien expresiones como estas enfatizan cuán intenso es su amor por Ira, también contienen un aspecto controversial. El sentido de posesión de Orun, amor u opresión. Si bien palabras de Orun como estas reflejan su profunda devoción hacia Ira y su instinto de protegerla, también sugieren que puede ser demasiado posesivo. Orun quiere sacar a Ira de las sombras del pasado, pero mientras lo hace a veces puede mostrar una actitud dominante. Estas palabras de Orun pueden verse como una actitud que demuestra su profundo amor por Ira y que nunca la abandonará. Su riesgo de todo para proteger a Ira y proteger su amor puede interpretarse como un sacrificio romántico. Por otro lado, las palabras de Orun también pueden verse como un enfoque que podría restringir la libertad de Ira para tomar sus propias decisiones. ¿Podría su actitud sobreprotectora perjudicar el desarrollo personal y la libertad de Ira? Esta es una pregunta importante que deberá responderse en los siguientes capítulos. En los episodios anteriores, Orun era una persona más dura y de sangre fría. Sin embargo, recientemente se ha vuelto más emocional y protector con Ira. Sus palabras en este episodio demuestran que para él, Ira ya no es solo una responsabilidad sino un verdadero amor. Pero lo importante aquí es cómo Orun demostrará su amor. Si demuestra su amor liberando a Ira, su relación podrá construirse sobre bases más sólidas. Pero si continúa mostrando una actitud sobreprotectora y posesiva, esto podría hacer que Ira se sienta presionada. Aunque el instinto protector de Orun y sus palabras posesivas muestran la fuerza de su amor, el equilibrio es importante para que este amor progrese de manera saludable. La capacidad de Ira para tomar sus propias decisiones garantizará que esta relación sea realmente fuerte. La prueba emocional de Ira y su confrontación con el pasado. En el capítulo 480 de Cautiverio, vemos que los conflictos internos de Ira se profundizan aún más. Mientras intenta enfrentar su pasado, también tiene que luchar con la actitud protectora y posesiva de Orun. Esta dura prueba emocional por la que pasa crea escenas muy impresionantes y que invitan a la reflexión para el público. Los traumas de Ira y su lucha interna. Ira todavía carga con los efectos de las dificultades que experimentó en el pasado. Su historia cuenta la historia de cómo se transformó de un pasado lleno de dolor y desesperación en una mujer fuerte. Pero este viaje no es fácil. Los traumas que vivió en el pasado a veces lo frenan y eso puede quebrantar su confianza en sí mismo. En este episodio vemos que Ira todavía no se siente completamente libre. Aunque encuentra seguridad con Orun, su actitud sobreprotectora contradice el deseo de Ira de valerse por sí misma. La actitud posesiva de Orun puede hacer que Ira todavía se sienta bajo la protección de alguien. Las huellas del pasado hacen que le resulte difícil entregarse plenamente a Orun. Esta batalla interna surge como uno de los puntos más importantes en el desarrollo del personaje de Ira. 2. Conflicto emocional entre Orun y Ira. Una de las mayores pruebas de Ira es estar atrapada entre su amor por Orun y su deseo de ser libre. Orun quiere darle una confianza infinita, pero a veces, sin saberlo, intenta protegerla de una forma demasiado dominante. ¿Ira confía en Orun? La respuesta a esta pregunta aún no está del todo clara. Ella sabe que Orun no le hará daño, pero su carácter dominante a veces puede desencadenar sus miedos. ¿Es Ira realmente libre? Después de haber pasado por momentos difíciles en el pasado, ahora quiere poder tomar sus propias decisiones. Sin embargo, la actitud posesiva de Orun hace que este viaje hacia la libertad sea un poco más difícil. Esta situación demuestra que Ira se encuentra en un callejón sin salida psicológico y emocional. Ella quiere estar cerca de Orun y tiene miedo de perderse por completo. El proceso de empoderamiento de Ira, ¿debe valerse por sí misma? En este punto, el desarrollo del personaje de Ira es de gran importancia. Ella ya no debe ser un personaje pasivo sino una mujer fuerte que pueda tomar sus propias decisiones. Si Orun realmente la ama, debería permitirle desarrollarse como individuo.
Ira necesita convertirse en un personaje más fuerte en los próximos episodios. Ahora debe ser una mujer que pueda tomar sus propias decisiones, expresar sus sentimientos con claridad y establecer una relación de igualdad con Orun. Si este proceso se maneja correctamente, el amor de Orun y Ira puede construirse sobre una base sólida. Sin embargo, si Ira sigue siendo un personaje completamente bajo la protección de Orun, este sería un escenario incompleto en términos de su desarrollo del personaje. La batalla interna que experimenta Ira puede ser un punto de inflexión importante que muestre cómo evolucionará como personaje. Si puede enfrentar su pasado y mantenerse firme como una mujer fuerte, se convertirá en un personaje mucho más impresionante. Sin embargo, si permanece constantemente bajo la protección de Orun, la historia puede volverse aburrida para la audiencia después de un tiempo. En el episodio 480 de Esaret, el amor de Orun y Ira pasa por una gran prueba. Aunque el vínculo entre ambos parece haberse fortalecido, las huellas del pasado, los traumas emocionales y los factores externos continúan tensando esta relación. El amor de Orun, poderoso pero controlador. Orun ya no oculta sus sentimientos por Ira. Él siente un amor tan profundo por ella que haría cualquier cosa por ella. Sin embargo, este amor a veces puede volverse demasiado dominante y posesivo. Aunque el deseo de Orun de proteger a Ira demuestra lo mucho que la ama, a veces da la sensación de que no le permite a Ira tomar sus propias decisiones. ¿Esta actitud protectora crea confianza o algún tipo de presión para Ira? Esta es una de las mayores pruebas de una relación. Orun tiene miedo de perder a Ira. Sin embargo, también es posible proteger verdaderamente a la persona que amas dándole su propia libertad. Si Orun no puede establecer este equilibrio, su amor puede llegar a un punto muerto en algún momento. La prueba de dudas y confianza de Ira. Ira es un personaje que ha sufrido mucho en el pasado. Aunque se siente más segura con Orun, todavía lleva dudas y miedo dentro de ella. Este es un factor que pone tensión en su relación. ¿Puede Ira realmente confiar en Orun? ¿El comportamiento posesivo de Orun se debe a que realmente la ama o es para evitar perderla? Estas preguntas siguen dando vueltas en la mente de Ira. El amor de Orun es real, pero a veces sus actitudes dominantes pueden reactivar el dolor que Ira ha experimentado en el pasado. En este punto, Ira también necesita aprender a confiar completamente en Orun. Si ella lucha constantemente con los rastros del pasado, no importa cuánto lo intente Orun, su relación puede no lograr fortalecerse. Este episodio fue un episodio que fortaleció el vínculo emocional entre Orun y Ira, pero también planteó preguntas. El instinto de protección de Orun con amor y los conflictos internos de Ira fueron los elementos que mantuvieron a la audiencia pegada a la pantalla. Sin embargo, es necesario equilibrar las actitudes dominantes de Orun. Si no se logra este equilibrio, puede haber diferentes opiniones entre la audiencia sobre la actitud de Orun. Viendo la dirección que está tomando la serie, podemos esperar más enfrentamientos, arrebatos emocionales y quizás incluso separaciones en los próximos episodios. La relación entre Orun y Ira debe considerarse no solo desde la perspectiva del amor, sino también desde la perspectiva de la confianza mutua y la libertad.